comenzar, voy a mencionar un poco la situación a nivel global, la situación en las Américas, que es lo que la doctora me ha pedido, y tratar de enfocar en algunos de los desafíos que tenemos en la región. Básicamente, solo para que los estudiantes que no escuchan mucho de malaria en la universidad, solo quería comenzar planteando algo de los factores que favorezcan la transmisión de malaria. Y comenzaría con los seres humanos, porque son los seres humanos que comienzan infectando los mosquitos vectores que pueden transmitir la enfermedad. Muchas personas tienen ese mal o ese mito de que son los mosquitos que tienen los parásitos que afectan las personas. No, los mosquitos nacen sin ningún parásito. Somos nosotros, en nuestro comportamiento, que infectamos a los mosquitos primero antes que pueden transmitir la enfermedad. Y por ende, comienzo planteando el problema de la malaria son los seres humanos. Por casualidad, hay vectores de géneros anofelinos que transmiten la enfermedad y a la vez las condiciones ambientales tales como la temperatura, la humedad, la altura, que permiten a esos vectores a transmitir la enfermedad. A nivel global se hablaba mucho de 4 parásitos, Plasmodium falciparum, vivax, que ustedes pueden leer mucho más rápido que yo puedo decirles, malaria y Ovalle Knowlesi. Básicamente en el pasado hablábamos mucho de los primeros 4, sin embargo últimamente en la zona de Malasia se ha identificado que ese Knowlesi, que realmente afectaba más monos que nada, está siendo transmitido a los seres humanos. Por ende, hoy en día estamos enfocando más en 5 parásitos. En las Américas los vectores principales son falciparum y vivax. Y falciparum básicamente es la que es más patogénico en sí, que puede afectar muchas personas y puede causar la mortalidad. En la región tenemos falciparum básicamente en Haití, República Dominicana y América del Sur, y básicamente los parásitos que circulan en Hispaniola, que quiere decir Haití y República Dominicana, no son resistentes a los antimaláricos que se ha usado normalmente durante los últimos 50, 60 años, que es la cloroquina y primaquina. Sin embargo, en América del Sur, en la zona amazónica, hemos tenido desarrollo de resistencia a la cloroquina y por ende se utiliza otros esquemas de tratamiento en América del Sur. En Centroamérica, interesantemente, los parásitos de falciparum tampoco son resistentes a la cloroquina y primaquina. Cloroquina y primaquina los más baratos, y por ende tenemos suerte hasta ahorita que no se ha desarrollado resistencia. Esperamos que algunos científicos pueden ver el por qué ese parásito en Centroamérica no ha desarrollado resistencia, aunque ha sido expuesto o sometido a la misma presión del tratamiento que los parásitos en Sudamérica. Básicamente un mapa para mostrarles la situación de transmisión de la malaria a nivel global. Este es el informe global de la malaria de la OMS del año pasado, y entonces en la cual vemos en la región de las Américas tenemos países endémicos, pero básicamente a nivel global la transmisión de la malaria es más enfocado en África y también tenemos un poco en Sudeste Asia. Interesante es que hemos tenido desde el año 55 en la región de las Américas lanzamiento del programa global de erradicación de la malaria, y durante muchos años se trabajaron en erradicar la malaria, y muchos de los países en nuestra región, incluyendo Puerto Rico, fueron certificados de haber eliminado o erradicado la malaria, y incluyendo la zona norte de Venezuela también, aunque no es un país completo, era la parte norte de Venezuela que había sido certificado de haber erradicado la malaria. Vamos a ver
qué es lo que pasó con Venezuela, y también otros de los países en el Caribe que hemos visto después son las islas del Caribe que han tenido la certificación en el pasado, y hasta antes del año 70, 75 más o menos, cuando se decidió que no se va a continuar con el plan global de erradicación de malaria. En la región tenemos 21 países endémicos, desde México hasta Argentina en América del Sur. Los únicos 2 países en Sudamérica donde no hay transmisión son Uruguay y Chile, y tenemos todo el Caribe libre de transmisión con la excepción de Hispaniola, que es compartido entre Haití y la República Dominicana. Esa es la tendencia. Hemos hecho un pequeño estudio de los casos reportados a la OPS del año 59 hasta el año 2011, y fue la publicación, pero hemos extendido hasta el año 2012. Y ustedes pueden ver los esfuerzos durante la época de la erradicación en la cual se logró la reducción, y sin embargo después del año 75, cuando muchos de los países decidieron, podemos abandonar los esfuerzos, y entonces se dejaron de realmente invertir en combatir la malaria, hubo un resurgimiento, y básicamente ese debemos mencionar también el problema de la crisis petróleo de los años 73 más o menos, cuando había una crisis económico. Los países decidieron de no utilizar plata para combatir la malaria, y tuvimos un surgimiento. Después, esfuerzos a partir del año 95, pudimos ver que desde aquel 97, 98 más o menos, hasta el año 2012, sí, hemos visto una reducción más o menos de aproximadamente 8% anual. Esa es la región de las Américas, y ustedes pueden ver dónde la carga es más grande. En la zona amazónica, básicamente Brasil y todos esos países que compartan la zona amazónica. Los vectores en esta zona son Anopheles darlingi, muy buen vector, mientras que en el Caribe y en el pasado también en Puerto Rico, cuando había transmisión del vector, en la región del Caribe y Centroamérica son Anopheles albimanos, y también en México hay Anopheles pseudopunctipenis también. Hay algunos otros vectores, hay muchos vectores, pero estos son básicamente los principales. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en la región de las Américas desde el año 2002 más o menos, cuando había el lanzamiento de rollback, hacer retroceder la malaria para el año 2010, y también con el meta del milenio de reducir la carga de la enfermedad por 50% antes del año 2012. Esos fueron los metas en los cuales estamos trabajando, y hemos tenido mucho apoyo a través de la USAID, y hemos trabajado en conjunto con CDC, con la la Farmacopea de Estados Unidos, así como ciencias de médicas, gerencia de programas en ver la cuestión de suministros de los medicamentos a los países. Hemos estado trabajando en una red amazónica de vigilancia de la resistencia a los antimaláricos, porque en aquel entonces es cuando vimos ese problema de desarrollo de resistencia a la cloroquina y primaquina en la región amazónica. Todos los países han hecho estudios de eficacia y han cambiado sus esquemas de tratamiento, están utilizando esquemas de tratamiento combinados basados en artemisinin, que es la última grupo de medicamentos que están utilizando para la falciparum. En el Caribe, en Centroamérica también se han hecho estudios de eficacia y han comprobado que todavía los parásitos son susceptibles al tratamiento. Como ustedes pueden ver, hemos tenido también otras iniciativas, por ejemplo, la Fundación SLIM en Centroamérica, del East Global, que es de
Barcelona, España, así como hemos tenido esfuerzos de la Carter, el Central Carter, el CDC, con nosotros en Hispaniola para tratar de eliminar tanto malaria como filariasis. Recientemente, ustedes pueden leer mucho más rápido que yo puedo decirlo, hemos tenido 2 centros de excelencia en investigación, uno con base en Cali, Colombia, el otro en Brasil. También el Fondo Global, que ustedes seguro han oído mucho, que están apoyando los esfuerzos para combatir VIH, SIDA y tuberculosis, así como la malaria, han ayudado a algunos de los países en Centroamérica de mover hacia eliminación en toda Centroamérica. Asimismo, tenemos un proyecto apoyado de Fundación Gates, en la cual estamos trabajando tanto CDC como OPS, como la Universidad de Tulane, como la Universidad de Londres, trabajando y el Central Carter, trabajando en conjunto para tratar de eliminar la malaria desde Haití, básicamente, pero obviamente nuestra meta es eliminar malaria del todo, toda Hispaniola, para que no tengamos parásitos circulando libremente en una isla en el Caribe, porque es una amenaza a otros países, cuestión que veremos después. A la vez, el gobierno de México está apoyando esfuerzos para enfocar específicamente en las poblaciones vulnerables en Centroamérica. Estamos hablando de las mujeres embarazadas, las indígenas y personas que no tienen mucho acceso a servicios de salud, porque usted puede tener los mejores médicos, pero si las personas que son afectadas no tienen acceso al diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, no estamos haciendo nada. Bien, entonces, ¿cuáles son las intervenciones a rango escala, rango modo? Podemos ver con los parásitos, tenemos que diagnosticarlo antes de tratarlos. Hay básicamente microscopía, las pruebas rápidas últimamente y otras tecnologías, por ejemplo, PCR, que están usando, porque muchas personas estamos viendo de cuando se baja la transmisión de la enfermedad, muchas personas están andando o tienen niveles de parasitemia muy bajas, y estas pruebas de microscopio o las pruebas rápidas no son tan sensibles para detectar esos niveles bajos de parasitemia, y entonces en algunos casos se utiliza el PCR. Para el tratamiento hemos mencionado ya cloroquina, primaquina, y entonces debemos ya a nivel global, esquema global de malaria, o programa global de malaria, en el guía de terapéutica está planteando que para el tratamiento de falciparum, aunque con cloroquina, se debe utilizar la primaquina para eliminar los gametocitos, que son el estadio del parásito que los mosquitos necesitan para realmente transmitir la enfermedad. Y entonces es muy importante que tratamos todos los casos de falciparum y de vivax con cloroquina y primaquina, donde la cloroquina es sensible. Cuando no es, debemos utilizar la artemisinina para la Plasmodium falciparum. En términos de control de los vectores, estamos tratando de ver la cuestión de reducir el contacto entre el hombre y los vectores a través del uso de medidas de protección personal, así como el uso de insecticidas, todo esto que vamos a estar escuchando un poco más tarde. Hasta ahorita no hay vacunas que están aprobadas, están probando algunos, pero todavía ninguna vacuna. Básicamente, seguro ustedes han oído de uno que está siendo registrado en Europa, pero ese es solamente para uso en África por el momento, y básicamente por grupos de niños, muy específicos. La doctora ya me está diciendo que debo cerrar mi boca porque ustedes ya están aburridos, pero voy a continuar por 5 minutos, me dice. Entonces, en el pasado también otra intervención que se utilizaba era la administración masiva de drogas que están usando para otras enfermedades, por ejemplo, para la filariasis y otras. Pero por el momento no se ha probado o no se recomienda el uso de los antimaláricos a nivel masivo por el mismo hecho de que en el pasado se veía
como uno de los factores que provocaba el desarrollo de la resistencia de los parásitos a los antimaláricos. Eso es solo para que ustedes vean qué es lo que ha pasado en la región de las Américas en los últimos 15 años, 12 años más o menos. Hemos tenido una reducción marcada en mortalidad de 78% de los muertos, de más de 400 a menos de 100. El año pasado hemos tenido reducción de 68% de los casos. Recuerdan ustedes que la meta del milenio que había mencionado era 50% para el año 2015. Ya para el año pasado, y ese era desde el 2000, para el año pasado en la región en general hemos visto una reducción de 68%. Sin embargo, hay 3 países que han tenido una situación problemática. Y uno era ese país que se había declarado como erradicado en el norte, Venezuela, con un aumento de más de 164% en los casos. Y una situación muy problemática por el mero hecho de que no están haciendo absolutamente nada para realmente combatir la enfermedad. Y tenemos mi propio país, Guyana, y Haití, que también son 2 países problemáticos. Pero como ustedes pueden ver, la mayoría de los otros países han tenido reducciones y han hecho bastante progreso. Esta es la iniciativa que hemos hablado, de la cual el Fondo Mundial está tratando de apoyar, empujar, catalizar la eliminación de malaria de toda Centroamérica y el Caribe. Esta es la estrategia global de malaria planteada para el año los próximos años. 2016-2030, la cuestión de eliminación. Hemos estado en el pasado hablando de control de la enfermedad, ya estamos hablando de tratar de provocar los países a ir hacia eliminación, y ustedes pueden ver la idea de eliminar, pero después de eliminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sostener la situación para evitar la reintroducción, que es el gran problema que tenemos en muchos de los países donde se ha eliminado la enfermedad. Y esto es solo para que ustedes vean las metas y los hitos que tenemos para los próximos años. Y creo que el número 4 es lo más importante para países como nuestro aquí en Puerto Rico. Tenemos que prevenir la reintroducción, porque podemos tener casos importados que pueden infectar, como habíamos mencionado, las personas que traigan los parásitos, que después infectan los mosquitos y después podemos tener transmisión. Por ende, la necesidad de diagnosticar a estas personas y tratarlo antes de que pueden infectar los mosquitos y antes de que podemos restablecer el tratamiento de transmisión. Estos son algunos de los temas importantes hoy en día a nivel global que estamos discutiendo: la cuestión de eliminación de falciparum, que es resistente, la cuestión de uso de primaquina con pacientes que tienen un problema, que tienen hemólisis como resultado del uso del medicamento primaquina. Y hay uno nuevo que tiene el mismo efecto que la primaquina, que es tafenoquina, que es aún más problemático. Y si nosotros comenzamos en el futuro de utilizarlo, todos los pacientes que reciben un tratamiento con tafenoquina deben tener una prueba de GCSPD. Hay problemas con control de los vectores. Los insecticidas desarrollan resistencia en muchos de los países, y seguro vamos a estar escuchando en el futuro. Y la cuestión de movilización de recursos son temas importantes, porque cuando estamos hablando a nivel global, estamos hablando de muchos países con problemas socioeconómicos que no tienen los recursos realmente de combatir la enfermedad y necesitan movilizar recursos. Básicamente hemos visto mucho interés en la eliminación, y entonces la necesidad de que debemos enfocar muy bien con las zonas de transmisión. Y creo que lo más importante para nosotros aquí, la discusión que estamos hablando de malaria en un país donde se había certificado de la erradicación, estamos hablando de nuevo sobre malaria y tenemos tantas personas aquí, es porque hay interés. Y entonces estamos muy contentos de que ustedes están interesados en el último punto, que es básicamente
evitar la reintroducción en nuestro país. Básicamente, hablando de prevención de reintroducción, hemos tenido muchos buenos ejemplos en esta región. Estados Unidos, que ya reciben más de 1,000 casos al año, han tenido o tienen la capacidad, y estoy hablando de CDC en el mainland de Estados Unidos, podemos decir, en la cual tiene un sistema de vigilancia que detectan miles de casos cada año y lo tratan. Tienen la posibilidad de algunos casos que resurgen, pero también lo diagnostican y lo tratan. Entonces, hay otros países como Cuba, otros, por ejemplo, Uruguay y Chile, que reciben pacientes, pero también hay muchos otros en nuestra región que no hacen nada. Y nosotros decimos, posiblemente es lo que porque tienen buena suerte, que no han tenido reintroducción. Entonces, vamos a ver rápidamente en 2 minutos, antes que el doctor me dice, cállate la boca, es ver algo que pasó en Jamaica, que creo que es muy interesante y valdría la pena 2 minutos más. Había en Jamaica, tanto como en Puerto Rico, porque hemos visto los datos que no lo hemos pasado, pero Puerto Rico ha recibido casos importados durante los años. Jamaica semejante. Durante el periodo del 94, más o menos 6 casos al año. Pero en 2004-2005 había una crisis en Haití, crisis política. Como resultado, muchos haitianos salían del país. Ustedes recordarán la política en Haití. Y muchos fueron a Jamaica. En el 2004, 144, el 2005, 85. Mucha gente llegando ahí con parásitos. Y entonces, llegando con parásitos a un país donde no había transmisión, donde hay los vectores, ¿qué pasó? Esas personas que no habían sido diagnosticadas, no habían sido tratadas, tenían parásitos circulando, resultado, infectaron los mosquitos que estaban ahí tranquilos, viviendo la dulce vida en Jamaica sin ningún problema. Pero llegaron la gente, los seres humanos, como habíamos comenzado, y infectaron a estos mosquitos. Después, en el año 2006, Jamaica nos llaman a Washington a decir, hoy hemos detectado 4 casos entre personas que nunca han salido de aquí. Entonces dijimos, caramba, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que habíamos visto? Que tenía este problema. Y después de estos 4 casos que les dije en noviembre de 2006, hemos visto que había transmisión. Cuando uno comienza a investigar, esos 4 casos eran nada más que el pico del ¿cómo se llama? Témpano, ¿no? Y entonces, o iceberg, como dicen en inglés. Y entonces, durante los 3 años siguientes, nosotros estamos junto con los jamaiquinos peleando, tratando de detectar todos los casos. Miles y miles de personas fueron ¿cómo se dice? Examinados miles de miles y después se detectaron en ese periodo 406 casos en Jamaica. Entonces la transmisión estaba establecida durante ese periodo. Tenía que gastar millones de dólares para tratar de controlar ese brote y de poner la situación otra vez bajo control. Hasta ahorita continúan gastando un poco de plata para mantener la vigilancia, pero esperamos que todos los demás países en la región puedan aprender ese ejemplo o lección de Jamaica. Eso es solo para mostrarles qué es lo que estamos viendo, información que recibimos de los países, del movimiento de las personas a nivel global, a nuestra región. Y no solamente a nuestra región, a muchos de los países no endémicos, llegando, por ejemplo, desde América del Sur con parásitos al Caribe, de África al Caribe. Entonces, todo estos que reflejan personas que vienen con parásitos, que pueden infectar mosquitos, que pueden ser infectados y después transmitir la enfermedad. Por ende, tenemos que reforzar nuestros sistemas de vigilancia para evitar la reintroducción. Y solo para ver qué es lo que estamos haciendo a nivel
a nivel de la región, hemos desarrollado un sistema de control de calidad, o un sistema un programa externo de evaluación del desempeño del diagnóstico, porque vemos que en muchos de los países, aunque países endémicos que están viendo parásitos todos los días y todos los años, los microscopistas o los laboratoristas que tienen trabajando en el diagnóstico tienen problemas y hacen mal diagnósticos. Específicamente en cuestión de las parasitemias, en cuestión del estadio de los parásitos, pueden decir que es positivo o negativo, pero no saben muy bien o no determinan muy bien cuál parásito es. Y entonces nosotros estamos planteando a todos los países que deben participar. Muchos países no endémicos ya comenzaron a participar. Hasta ahorita Puerto Rico no está parte de este sistema, pero lo invitamos a participar en este sistema. Como ustedes pudieron haber leído rápidamente, la metodología que usamos, enviamos láminas y los resultados, los parámetros que nosotros tratamos de ver. Y básicamente, eso es solo para algunas cosas que estamos viendo en los países a nivel regional, toda la cuestión de la posibilidad de vacunas en el futuro, la cuestión de todos esos aspectos que seguro estaremos hablando en las próximas charlas hoy por la tarde. Entonces, la cuestión de resistencia tanto a los antimaláricos como al insecticida es muy importante. Y con esto les doy las gracias.